Hola, soy Rocío Benavente, soy la coordinadora de Maldita Ciencia dentro del proyecto periodístico Maldita.es y este es un material en el que vamos a hablar de verificación científica concretamente aplicado a la COVID y la que hemos realizado durante la pandemia, y un poco como contrapunto, un poco para comparar, vamos a hablar también de verificación sobre cambio climático. Vamos a empezar explicando un poco qué es Maldita.es para que entendáis bien a qué me dedico yo y de qué temas es de los que vamos a hablar. Maldita.es, nosotros siempre decimos que es periodismo para que no te la cuelen, aunque realmente no hacemos solamente periodismo, también tenemos una parte dedicada a la educación, utilizamos la tecnología a nuestro favor y somos grandes creyentes en el periodismo de datos, pero básicamente es periodismo para que no te la cuelen. Maldita.es es un medio de comunicación independiente, no tenemos asociación con ningún otro medio de comunicación que haya en España ni con otras empresas. Ahora mismo somos una fundación sin ánimo de lucro. Todo lo que Maldita ingresa revierte en la propia fundación, no se reparte en beneficios. Y Maldita Ciencia, el área que yo coordino, es la parte de ciencia dentro de este medio de comunicación. Igual que cualquier periódico tiene un área de ciencia, pues Maldita también tiene este área de ciencia. Cuando hablamos de verificación y de desinformación, pues es muy fácil recurrir al término de fake news. El término de fake news es una cosa que todos hemos oído mucho, que está muy de moda, pero a nosotros la verdad es que no nos gusta mucho, no lo utilizamos, preferimos hablar de desinformación porque fake news es un concepto que tiene un componente político, ideológico casi muy marcado. Todos hemos oído a Donald Trump utilizar el término fake news contra la prensa con la que no está de acuerdo, pero también porque parece que es algo nuevo cuando realmente la desinformación es una cosa que ha existido siempre y todos podemos seguramente pensar en 1000 ejemplos, ¿no? de desinformación, información engañosa que se haya podido mover en la esfera pública, en los medios de comunicación, que hayan movido quizá los políticos. La diferencia es que ahora, gracias a Internet y a las redes sociales, que son herramientas muy potentes de comunicación y de información, pues todos podemos desinformar en realidad, ¿no? No solamente los medios de comunicación o los políticos o la gente poderosa de alguna forma puede enviar mensajes y el público simplemente los acepta, sino que todo el mundo puede participar y puede enviar mensajes y a la vez consumirlos. Y esto quiere decir que la desinformación también se ha democratizado, ¿no? Todo el mundo ahora mismo con una cuenta en cualquier red social e incluso simplemente con una aplicación de mensajería en su móvil puede ser desinformador. Nosotros intentamos entender la desinformación y por eso hemos pensado y hemos intentado averiguar qué es lo que busca quien desinforma, ¿no? Quien lanza un bulo, quien emite una noticia falsa, el que hace circular un mensaje que no es cierto, ¿qué es lo que quiere? Bueno, pues por un lado creemos que hay quien lo hace por una cuestión económica, quien busca ganar dinero. Es muy sencillo pensar en algunos ejemplos, por ejemplo, alguien que promueve un remedio falso para una enfermedad que él mismo comercializa, pues lo que quiere es ganar dinero con eso, pero también puede ser en forma de clics en su página web, si tú te inventas una noticia atrayendo a los lectores, ¿no? Porque al final esos clics en las páginas web también son dinero para el dueño de esa misma página web. Otra función de la desinformación, que también es bastante clara, es buscar una influencia ideológica. Hay batallas ideológicas en distintos campos de la sociedad, puede ser política, pero también hay mucha batalla ideológica, por ejemplo, alrededor del cambio climático, entre defensores y gente que está en contra. Puede haber incluso una batalla ideológica alrededor de las vacunas, entre quienes pues dicen que causa determinado tipo de enfermedades o se inventan algunas teorías conspiratorias alrededor de las vacunas y quienes defienden que las evidencias científicas nos dicen que son seguras y son deseables, ¿no? La vacunación. Todo eso también es ideología y se puede favorecer un bando u otro a través de las noticias falsas. Y luego hay un tercer motivo para desinformar, que al principio parece que es simplemente por crear caos, simplemente por hacer una broma. Puede haber gente que desinforme de maneras que no somos capaces de entender cuál es el objetivo, pero nosotros creemos que detrás de eso también hay un objetivo de embarrar el ecosistema informativo, crear una situación en la que no sepas qué creer
y qué no creer, y entonces no creas nada y ya dé un poco igual si algo es verdad o es mentira, porque nadie se fija realmente en los datos y en los hechos si no sabe ya qué creer o qué no creer, ¿no? Y esto al final es un intento por polarizar a la población, a quienes reciben esa información. Cuando hablamos de periodismo científico en concreto, de bulos, de ciencia y de salud, creemos que la desinformación puede tener consecuencias bastante concretas. Por un lado puede darnos un susto, por ejemplo, si de pronto nos hacen creer que dormir con el wifi activado es peligroso, porque podemos pensar que hemos puesto en riesgo nuestra salud o la de nuestra familia por hacerlo. Puede costarnos dinero si efectivamente nos venden un remedio que no funciona o nos dan alguna pseudoterapia que no tiene evidencias demostradas, pero en los casos más graves puede causarnos la salud e incluso la vida. En España tenemos tristemente algunos casos de gente que ha fallecido porque por una enfermedad grave que padecían, pues se han puesto en manos de gente que promocionaba terapias sin eficacia, pseudoterapias, en vez de acudir a su médico y seguir el tratamiento pautado por un médico, por la medicina, digamos, oficial, ¿no? Entonces, creemos que esto es una muestra de por qué es importante hacer el trabajo de verificación que nosotros hacemos, por qué es importante comprobar siempre todo lo que circula por Internet, incluso aquellas cosas que puedan no parecer demasiado importantes o que no tienen mucha gravedad. Bueno, pues creemos que detrás de todo eso hay consecuencias negativas tanto a nivel social como individual de la persona que lo recibe. Como os decía, vamos a hablar ahora del periodismo científico y la verificación durante la pandemia, pero una de las cosas que ya os puedo adelantar es que nos hemos encontrado con que incluso la desinformación científica, incluso los bulos científicos que parecían no ir más allá del ámbito, digamos, de la salud y de la ciencia, no que eso no sea importante, pero que era ahí donde actuaban básicamente, se han convertido también en elementos de polarización social. Ahora todo polariza, ahora todo nos enfrenta unos con otros, incluidos los bulos de ciencia y de salud. Esto es lo que ha ocurrido, como os digo, durante la pandemia de la COVID-19. Seguro que habéis oído el término infodemia en los últimos meses. Es como se ha llamado a esta otra ola, además de la producida por el propio virus, de bulos, de desinformación, de noticias sin contrastar que se han movido tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, como en los sistemas de mensajería privados. Todos hemos visto, recibido, consumido este tipo de contenidos en los últimos meses. Hay varios motivos por los que esto se ha convertido en semejante tsunami de desinformación. Uno muy obvio es que todos hemos padecido miedo e incertidumbre durante la pandemia. De pronto no sabíamos lo que estaba pasando, no sabíamos lo que iba a pasar. Nuestra salud y la salud de la gente a la que conocemos y queremos se veía amenazada, o creíamos que podía verse amenazada, no sabíamos cómo protegerla. Nuestra vida cotidiana quedó totalmente detenida durante varias semanas. Aquí en España vivimos unas semanas de confinamiento muy severo, seguidas de otros en los que se fue aflojando, pero también teníamos que pasar la mayor parte del tiempo en nuestras casas, y esto, bueno, pues nos dejó con una ventana al mundo que era nuestro teléfono móvil. Todos vivimos muchos días, muchas semanas pegadas al móvil para entender lo que estaba pasando, seguir la actualidad y ver qué era lo que se iba averiguando, y esto pues es el terreno perfecto en el que la desinformación arraiga, florece y se nutre, ¿no? El miedo, la incertidumbre, pegados a un consumo continuo de la actualidad, pues nos dejó esta situación, esta perspectiva en la que los bulos se hicieron fuertes y se movieron como la pólvora. De hecho, en maldita.es tenemos un servicio de WhatsApp en el que nuestra comunidad puede preguntarnos las cosas que les llegan, las cosas que no saben, y bueno, pues así averiguar o confirmar o darnos pistas de por dónde se están moviendo los bulos. Y durante las semanas de la pandemia, sobre todo al principio, pasamos de unos 200 mensajes diarios a 1.500 mensajes diarios. O sea, la desinformación era más presente que nunca, pero para nuestro consuelo también la verificación lo era. Los ciudadanos pedían más que nunca que se verificasen las cosas que les llegaban. No querían creer simplemente lo que les llegaba sin más, sin ejercer un espíritu crítico, y nosotros la verdad es que ahí vimos que nuestro trabajo, bueno, pues no solamente era necesario, sino que en muchos lugares y muchas personas lo agradecían y lo consumían y lo utilizaban para dar un poco de sentido a lo que les iba llegando, ¿no? Es verdad que
los bulos que hemos ido trabajando durante la pandemia del coronavirus no han sido siempre iguales y han ido variando en temática a medida que avanzaba la pandemia también. Luego al final todos se han mezclado, pero sí que podemos marcar una especie de evolución más o menos bastante clara. Los primeros bulos que nos llegaron fueron antes de que llegase la propia enfermedad, cuando todo lo que sabíamos eran cosas lejanas que ocurrían en China. Fueron muchos bulos precisamente racistas sobre China y sobre la ciudadanía china, sobre sus costumbres, sobre cómo se alimentaban, un poco señalándoles y culpándoles de lo que estaba ocurriendo en base a esas costumbres que nosotros considerábamos, bueno, pues un poco despectivas de alguna forma. Hubo una segunda fase de todos estos bulos que tuvimos que combatir en la que la enfermedad ya estaba aquí o por lo menos se estaba acercando mucho y no se sabía gran cosa ni de prevención, ni de cura, ni de manejo de la enfermedad, y eso dio pie a muchísimos bulos propiamente científicos y pseudocientíficos sobre supuestas curas, supuestos remedios que iban desde hacer gárgaras con agua con sal a beber un producto llamado hipoclorito de sodio, un MMS también se conoce, con sus supuestas propiedades curativas y defensoras del sistema inmune y demás, porque realmente estábamos un poco asustados, veíamos llegar la enfermedad cada vez más cerca y no éramos capaces, no sabíamos nada de cómo prevenirlo y cómo evitar lo que iba a ser un poco desastroso. Una siguiente fase de bulos se produjo una vez que la COVID ya estaba en España y las cifras iban en aumento rápidamente. Existía un enorme miedo a que el sistema sanitario español colapsara y entonces empezaron a circular muchos bulos en forma de audio de WhatsApp, alguien grabando un mensaje de audio y enviándolo, en el que se hablaba, pues de que un hospital estaba sin recursos para atender a los pacientes, o que había plantas de hospital cerradas, que sí se estaban empleando recursos para curar o proteger a los políticos en sus casas mientras los ciudadanos no tenían aparatos médicos o no había espacios en los hospitales. Esto no era verdad, en ningún caso eran bulos, pero bueno, encontraron ese terreno bien abonado en el que arraigar y circularon muchísimo. Una vez que la gran primera ola pasó y la cosa se estabilizó un poco, llegaron los bulos conspiratorios, los bulos negacionistas, los bulos que decían que las mascarillas no funcionan y son peligrosas, los bulos que dicen que las pruebas PCR no sirven, los bulos que niegan incluso la existencia del propio virus, o de que la pandemia no existe, o de que las vacunas se van a utilizar con fines oscuros. Eso fue la última ola y está siendo quizá la más complicada de desmentir, porque son teorías que no atienden exactamente a razones científicas, sino que están más bien arraigadas en creencias personales y son un poco difíciles de contrarrestar. El problema es que este tipo de bulos, todos ellos, pero especialmente los conspiranoicos, los del último grupo, tienen unas consecuencias que quizá no habíamos visto hasta ahora en la desinformación, como por ejemplo que afecten directamente a la salud pública en forma de favorecer o no conseguir frenar los rebrotes porque la gente no crea en la pandemia, no crea en la enfermedad o no crea en las medidas de prevención que se han ido imponiendo y recomendando. Además, son otro tipo de bulos, como os decía, tienen mucho que ver con las creencias personales que favorecen y impulsan y alientan esa polarización de la sociedad, ya que ya no es tanto si una cosa cura o no curas, como si no crees que te están engañando o si estás conmigo, estás contra mí, y hay una batalla ideológica en torno a aspectos de la salud que antes quizás se podían ver en temas como las vacunas, pero que ahora rodean casi todo lo que tiene que ver con la enfermedad y también con la gestión que se hace por parte del gobierno y de las comunidades autónomas aquí en España de la enfermedad. Otro problema es que los grupos que siempre han sido vulnerables a la desinformación, como son los inmigrantes, como son las mujeres, como son los menores llegados sin acompañante de otros países, como es la gente más pobre también, la gente con menos recursos, de pronto se ven señalados con más inquina todavía que antes, ¿no? Se les considera focos de infección, se considera que favorecen
Bueno, pues aquí hay un debate un poco hinchado sobre la ocupación de las viviendas y de pronto se está relacionando con todas estas cosas que tienen que ver con la COVID, de forma que de nuevo eso se polariza a la sociedad y se señala a los grupos más desfavorecidos. Y otro de los problemas que tiene la desinformación sobre la COVID y que no es nueva, pero se ha acentuado, es que de pronto se instala el descrédito en las fuentes oficiales y sobre todo en las fuentes científicas. El conocimiento ya no vale tanto como podíamos pensar que valía antes o que debería valer. Es cuestionado por gente que no tiene conocimientos en determinados campos, pero eso no quiere decir que no puedan ser negacionistas de ese conocimiento. Y entonces es lo que decía antes, de que ya no importa tanto lo que es verdad o es mentira, porque realmente no te lo crees igualmente. Y entonces, bueno, pues el debate ya casi pasa a un aspecto filosófico, pero no deja de tener importancia. Resaltar que lo que es verdad y demostrable y verificable con datos, pues es verdad y es verificable con datos, y lo que no, pues o es mentira o es una opinión. Ante este tipo de bulos y con estos riesgos de los que estamos hablando, voy a contaros un poco cómo trabajamos en Maldita Ciencia para que entendáis un poco el trabajo que nosotros hacemos y quizá pues, os pueda ayudar a hacer a vosotros un trabajo parecido. Nosotros lo que hacemos al final es periodismo, y eso es como lo que hace cualquier periodista del mundo. Nosotros hacemos periodismo científico, pero no es tan diferente del que hace cualquier otro periodista. Nosotros elegimos las historias de las que queremos hablar, elegimos qué es lo que queremos verificar, intentamos hacer un equilibrio entre lo que nos parece que se está haciendo más viral y lo que nos parece que es más peligroso. Creemos que hay cosas que quizá parezcan inocuas, pero si todo el mundo las está creyendo hay que desmentirlas. Y luego hay otras cosas que quizá no están circulando tanto por internet, pero son muy peligrosas y necesitan ser desmentidas antes de que alcancen esa viralidad. Entonces intentamos hacer una especie de equilibrio entre una cosa y la otra, y así elegimos en qué temas vamos a entrar a desmentir. Y una vez que tenemos esos temas elegidos, lo que hacemos es lo que haría cualquier periodista, que es acudir a fuentes relevantes sobre el tema, que en ciencia pueden ser papers y estudios científicos, pueden ser organismos científicos nacionales o internacionales, o pueden ser expertos, pueden ser personas que tengan un conocimiento de un área o una experiencia en un área relevante, y entonces son los que nos pueden ayudar pues, a saber si algo es verdad o es mentira y a explicarlo de una forma comprensible. Hay un caso concreto de fuentes que utilizamos en Maldita Ciencia, que es lo que nosotros llamamos los superpoderes de los malditos. Son miembros de nuestra comunidad que se han inscrito en se han hecho socios de Maldita y nos han contado en qué son expertos ellos. Entonces siempre podemos recurrir cuando necesitamos a alguien que conozca algo de un campo y quizá haya alguien entre esos malditos que sepa de eso. Hola, malditas y malditos. Tenemos que daros las gracias porque ya lleváis mucho tiempo ayudándonos a luchar contra las trolas y los bulos. Nos avisáis de los que os llegan y nos ayudáis a viralizar los desmentidos. Ahora os pedimos que también nos ayudéis a explicarlos, utilizando vuestros superpoderes, que son esas habilidades y conocimientos que tenéis y con las que nosotros no podemos ni soñar. Es que en Maldita Ciencia tenemos que hablar de muchísimos temas. Un día es la energía nuclear, otro día es el clima, un día es dermatología, otro día es oncología, un día son aditivos alimentarios, otro día son dietas veganas. En eso sois vosotros, nuestros malditos expertos, los que nos podéis ayudar a detectar las mentiras y explicar las verdades de estos y otros muchos temas. Pero no nos interesa solamente lo que sabéis, sino también qué cosas se os dan bien. Por ejemplo, ¿eres todo un artista explicando cosas complejas con dibujos sencillos? ¿O se te da bien por algún motivo escribir canciones sobre cohetes y bacterias? ¿Puedes ayudarnos a iluminar vídeos como este? Todo eso también es un superpoder y también nos ayuda. Si queréis ayudarnos a luchar contra los bulos y las trolas, entrad en comunidad.maldita.es y registraos como malditas y malditos. Y recuerda, juntos es mucho más difícil que nos la cuelen.
Una vez que tenemos todos los materiales que necesitamos para comprender, desmentir la cuestión, o quizá no haya que desmentirla, pero sí haya que explicarla, a veces la desinformación no es tanto algo que sea falso como algo que está descontextualizado, sacado de su lugar comprensible para hacerlo totalmente extremo y falsificado, aunque no sea falso como tal, elaboramos el desmentido, que es un artículo de prensa como el que escribiría cualquier periodista en cualquier otro medio. Una vez que hemos elaborado ese artículo, que es la base de nuestro trabajo, intentamos conseguir para nosotros esa viralidad que tienen los bulos, adaptando ese contenido, esa misma información que nosotros hemos conseguido elaborar a otros formatos. Puede ser un vídeo, puede ser un audio, puede ser una sección en radio, puede ser una cartela, una ilustración, puede ser un vídeo breve en TikTok, puede ser cualquier cosa que nos permita trasladar esa información que nosotros tenemos a todo el público posible que creamos que puede beneficiarse de distinguir entre si algo es cierto o no. Para nosotros el trabajo con nuestra comunidad es básico, es muy importante. Esto es una cosa que quizá más periodistas y más medios podrían beneficiarse de un trabajo y de un contacto con la comunidad como el que nosotros intentamos tener, porque ellos hacen por nosotros 3 tareas muy importantes. La primera, como os decía, es que a través de nuestro servicio de WhatsApp, pero también en redes sociales o por correo electrónico, nos avisan de las cosas que llegan allí donde nosotros no podemos estar, que son en sus grupos personales de WhatsApp, en sus redes sociales, en su correo electrónico. Esos son sitios de comunicación privados, así deben ser, pero ellos nos cuentan algunas cosas que les llegan y que les hacen dudar. A veces nos ayudan, como os contaba antes, con sus superpoderes a desmentir la información cuando un maldito resulta ser experto en alguna cosa de la que nosotros necesitamos aprender un poco más para contarla, y después porque ellos nos ayudan a conseguir esa viralidad de la que también os hablaba, llevando esos contenidos que nosotros hacemos, esos artículos, esos vídeos, esas ilustraciones, de vuelta a esos grupos de comunicación privados en los que ellos están con sus familias, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Ellos vuelven allí y llevan lo que nosotros elaboramos. Nosotros siempre pedimos que todos los desmentidos se compartan, se republiquen, se utilicen para hacer otros contenidos, incluso contenidos educativos, parte de profesores, y nos cuentan que utilizan algunos de los trabajos que nosotros hacemos para enseñar en clase, pensamiento crítico. Pues ellos son los que luego llevan los contenidos de Maldita un punto más allá, allí donde nosotros nunca podríamos llegar sin ellos, pues ellos nos ayudan. Volviendo otra vez al trabajo de verificación durante la pandemia de COVID-19, es verdad que el trabajo de verificación científica que hemos realizado estos últimos meses ha tenido algunas dificultades extra por tratarse de una situación tan particular. La primera es que nosotros trabajamos en base al conocimiento científico, pero al principio no había mucho conocimiento científico en realidad. Había muchas cosas que no se sabían, de hecho la mayoría de las cosas no se sabían, y bueno, teníamos que trabajar sin certezas. Eso es una cosa muy desconcertante, muy difícil, y que además es una desventaja que la gente que inventa bulos y la gente que pone desinformación en circulación no tenía. Porque cuando tú no tienes que basarte en la verdad y en los hechos, digamos que puedes ser mucho más libre al inventar, ¿no? Y entonces era gente que podía, bueno, pues ofrecer unas certezas a la población que la población realmente quería y demandaba, bueno, pero que no eran reales, estaban basadas en falsedades, y eso ha visto nuestro trabajo, bueno, pues un poco impedido, obstaculizado. Hemos tenido que trabajar con mucha cautela, con mucho cuidado, porque realmente no podíamos ofrecer muchas certezas al público, a pesar de que tanto ellos como nosotros las queríamos, pero simplemente no existían. Además, hubo otro problema, por lo menos en España y seguro que en otros sitios también. De pronto había muchísimas voces en muchos sitios hablando al mismo tiempo, y no siempre era fácil distinguir quién realmente era una voz autorizada para hablar de un cierto tema. En esta pandemia, tanto en el área, incluso en el área científica, se han mezclado muchos aspectos diferentes de microbiología, de virología, de epidemiología, neumología, gestión sanitaria, y todas esas cosas requerían expertos diferentes, y cuando alguien presume de ser experto en todo, pues normalmente sus opiniones siempre hay que tomárselas con un poco de cautela, ¿no? Porque en un área tan compleja saber de todo es realmente difícil.
Entonces, otro trabajo añadido que hemos tenido que hacer y que ha supuesto una dificultad era distinguir una buena fuente de una fuente que no era fiable en un tema concreto, porque parecía serlo y quizá lo fuera en otros ámbitos, pero no en el que tú necesitabas en ese momento, y ha habido que distinguir. Y otra dificultad que ya he mencionado antes es que nos hemos encontrado con un esfuerzo y con un empeño en polarizar a la sociedad que, aunque podíamos intuir antes en algunos temas, desde luego no era tan presente como ha sido ahora, y eso ha supuesto una capa más de dificultad hacia nuestro trabajo, porque nos hemos encontrado con una capa más de cinismo o de mal recibimiento de alguna parte del trabajo que hemos hecho de desmentido por parte de gente que realmente no estaba tan interesada en diferenciar entre lo que era cierto y lo que no, como en crear un poco de cizaña, ¿no? En polarizar a la gente, en separar y fracturar una sociedad que, en España nunca ha sido muy, muy cohesionada, pero ahora está, digamos, más fracturada que nunca. Ante todo esto, ¿qué es lo que hemos hecho en Maldita Ciencia? Bueno, pues como os decía, nosotros lo que hemos hecho es periodismo. Es lo que sabemos hacer y es lo que hemos hecho siempre y ahora también. Verificar las fuentes, comprobar la información e intentar elaborar los contenidos más accesibles y útiles para la población. Buscamos las evidencias, los datos respaldados por la evidencia disponible, y cuando hay algo que no se sabe, lo decimos, no se sabe, no lo sabemos. Intentamos explicar por qué todavía no se sabe, qué es lo que se sabe hasta ahora. Somos siempre muy cautos para no darle a nadie falsas esperanzas, para dar a la gente a entender que las evidencias científicas no son una cosa monolítica e inamovible, sino que van evolucionando y vamos aprendiendo sobre la marcha las cosas que vamos averiguando en base a experimentos, a estudios, a observaciones, y eso es todo lo que nosotros podemos hacer. Como os decía, uno de los problemas que nos hemos encontrado ha sido la elección de fuentes, porque nos hemos encontrado con que había muchas voces y no siempre eran auténticos expertos, o quizá no eran expertos en lo que nosotros necesitábamos. Entonces, ¿qué es lo que hemos intentado hacer para elegir las fuentes? Bueno, pues siempre hay que acudir a fuentes oficiales, pero siempre hay que poner en duda las fuentes oficiales cuando sea necesario. Aquí en España, y seguro que en muchos otros sitios, ha habido mucho lío con las cifras. Bueno, pues hemos intentado siempre utilizar también cifras de fuentes exteriores que nos ayudasen a poner en contexto lo que nos daban nuestras fuentes oficiales desde los gobiernos, desde las autoridades sanitarias. También hemos recurrido a esas fuentes internacionales para poner un poco en contexto avances científicos, recomendaciones que se iban haciendo y que iban cambiando, qué era lo que se decía en otros países, qué era lo que decían organismos internacionales, para dar un poco la versión más contextualizada posible de toda esa información. Cada vez que nos hemos encontrado con un experto o hemos tenido que buscar un experto para un artículo, hemos hecho un poco de background en su perfil, ¿no? Hemos intentado encontrar a qué se dedica ese experto, en qué es experto, por qué es experto en un área, qué tipo de autoridad es para hablar de este tema o de este otro, intentar siempre elegir bien a la persona a la que vamos a dar voz en un tema tan delicado como este. Pero teniendo en cuenta también que un experto sin evidencias es solamente una voz más. Es decir, que da igual lo experto que uno sea si lo que dice no está basado en algo concreto, verificable, incluso para una persona que no sea experta. Me estoy acordando de un bulo que involucraba a un premio Nobel que decía que era probable que el virus no tuviese un origen natural. Pues hay muchísimas investigaciones, muchísimas cartas firmadas por muchísimos virólogos de todo el mundo que dicen que todo lo que se sabe del virus coincide y encaja en una evolución natural de un virus que haya podido pasar de otra especie a la especie humana, y entonces un premio Nobel, por mucho premio Nobel que tenga, diciendo que el virus ha sido creado en un laboratorio, pues es una opinión más y no tiene nada más en qué basarla, ¿no? Y luego otro principio básico que ha seguido nuestro trabajo es que 2 expertos son mejores que 1 y 3 siempre son mejores que 2. Es decir, que si consigues varias voces que puedan aportar contexto y conocimiento a tu trabajo, siempre será mejor que si solamente tienes una, por muy experto que seas.
Más allá de eso, de los expertos, ¿qué tipo de herramientas periodísticas hemos utilizado en Maldita Ciencia y qué herramientas periodísticas puede utilizar cualquier periodista en cualquier lugar del mundo? Pues son las mismas herramientas periodísticas que utilizaría un periodista científico en cualquier momento. Fuentes oficiales, como os decía antes, donde consultar los datos y las recomendaciones. Fuentes internacionales que ayuden a poner en contexto esas recomendaciones, esos datos que dan cada gobierno, cada lugar. Pues porque no hay que creerse ninguna versión sin contrastarla. Un trabajo muy importante dentro del periodismo científico es la consulta de embargos, papers y en esta pandemia los preprints, que han sido una novedad con la que nos hemos tenido que poner muy al día. Por si alguien no sabe lo que son los preprints, son artículos científicos que aún no han pasado el proceso que deben pasar antes de ser publicados en una revista científica. Esto no quiere decir que no sean fiables o no sean verdad, pero sí significa que hay que tomarlos con mucha cautela, porque un artículo que se publica en una revista científica pasa antes por un proceso de revisión por pares, lo que se llama la revisión por pares, que es que otros científicos expertos en ese área, pero independientes de la investigación, lo revisan y tratan de ver pues si hay fallos, si hay alguna cosa que no encaja. Pues un preprint no ha pasado por ese proceso y entonces, aunque en la pandemia hemos visto muchísimos y algunos han resultado ser muy interesantes y fiables, en general hay que tener mucho cuidado con ese tipo de documentos porque es muy fácil que nos lleguen sin tener un rigor científico mínimo y eso hay que tener cuidado. También es útil en el periodismo científico distinguir los tipos de documentos que se publican en una revista científica, porque no todos son estudios. En una revista científica se publican letters, lo que se llaman cartas de científicos, que son pues opiniones más o menos fundamentadas, pero que no están basadas en experimentos ni en observaciones directas. Lo mismo con hipótesis, es una forma de reunir varios hechos y darles una propuesta de explicación, pero tampoco están basados en observaciones. Entonces es importante saber distinguir entre unas y otras, porque muchas veces se crean noticias falsas cuando alguien que no sabe cómo es un documento científico de un tipo o de otro publica en un periódico que un estudio dice algo. Pues muchas veces ni siquiera es un estudio, es una opinión, es una letter, es una hipótesis, este tipo de cosas, ¿no? Y por último, otra cosa que es una herramienta básica para el periodismo científico son las bases de datos de expertos. Existen algunas públicas, en España por ejemplo hay una muy buena de AMIT, de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, pero hay internacionales y si no, simplemente pues hay que bucear en las páginas web de las universidades y de los centros de investigación de cualquier país y buscar allí expertos que nos puedan ayudar a entender las cosas que nos llegan, que muchas veces es la clave que necesitamos para determinar si algo es tangible, es factible, es creíble o no es en absoluto una cosa que merezca nuestra atención. Ahora vamos a hablar un poquito del cambio climático, verificación y cambio climático, porque en contraste con la COVID, que ha sido una especie de crisis intensa en muy poco tiempo, el cambio climático está siendo una crisis cocida a fuego lento, ¿no? Y nunca mejor dicho, quizá. Es una crisis informativa, más bien de fondo, siempre está presente, pero nunca es lo más urgente, a no ser que haya un fenómeno en concreto, un incendio, unas inundaciones. Es raro que este sea el centro de atención de la ciudadanía, lamentablemente, pero también es un tema muy ideologizado y por lo tanto también tiene mucho peso para los bulos y la desinformación. El cambio climático mezcla, de nuevo, es un tema complejo en el que se mezclan factores puramente científicos con otros económicos. A la vez tiene muchas consecuencias que no son siempre fáciles de observar porque no es una acción-reacción, sino que es una acción y una reacción muy alejada en el tiempo muchas veces. Entonces es difícil saber si un fenómeno climático se debe al cambio climático o no en concreto. Y esto hace que sea un poco difícil para la gran parte de la ciudadanía establecer qué hay de cierto y qué no en temas de cambio climático. De nuevo escasean o por lo menos se les escapan a mucha parte de la ciudadanía las certezas que hablábamos antes, que es lo que en muchos casos también da pie a los bulos, ¿no?
¿Cómo hacemos la verificación en temas de cambio climático en Maldita Ciencia? Bueno, pues como os decía antes, lo que hacemos es periodismo. Es el mismo periodismo que se hace en cualquier redacción. Comprobamos la literatura científica que hay sobre un tema, acudimos a las fuentes relevantes y elaboramos contenidos comprensibles y útiles para la mayoría de la ciudadanía, que es al final el público al que nosotros queremos llegar. Nosotros creemos que dando buena información, pues la gente puede tomar mejores decisiones y si no las toma, por lo menos no será porque no estaba bien informada, ¿no? De nuevo intentamos, bueno, pues que esa buena información que nosotros queremos transmitir se convierta en lo más viral posible y entonces elaboramos pues esos formatos de los que os hablaba antes que puedan adecuarse a distintos públicos, a distintas redes sociales, a distintos entornos para que así la información pues llegue lo más lejos posible. Vamos a hacer un breve repaso de los distintos tipos de bulos sobre cambio climático que nos hemos podido encontrar en Maldita Ciencia hasta ahora. Uno sería el de las imágenes falsas o descontextualizadas. Muchas veces no es por mala intención, pero se viralizan fotografías, por ejemplo, que en realidad son ilustraciones o que son composiciones y se utilizan como supuestas imágenes de incendios, por ejemplo, o de inundaciones o bueno, mapas de vista aérea que luego no son reales, ¿no? Y se utilizan para potenciar una noticia que no es real, se viralizan como reales cuando no lo son. Otras veces tenemos falsas explicaciones a determinados fenómenos meteorológicos que en realidad no provienen a primera vista de un intento de polarizar o de manipular o de desinformar, sino pues el cambio climático, el clima, la meteorología es una ciencia compleja y a veces pues hay explicaciones que pueden estar mal planteadas y eso se hace viral y también hay que pues ayudar a la gente, ¿no? a entender y ahí hay un papel también un poco educativo, un poco formativo de la audiencia de aprovechar que algo se ha hecho viral para explicar algunas nociones pues de meteorología, por ejemplo, de física atmosférica que de otra forma pues nunca podríamos hacer llegar al público, ¿no? Y puede ser un buen momento si tenemos un buen experto que nos ayude a explicar algo para hacerles llegar esa información. Pero luego sí que hay otro tipo de bulos que sí que están ya un poco, son más malintencionados, sí que tienen una postura ideológica bastante clara, por ejemplo, que tratan de negar el cambio climático o lo ponen en duda. Por ejemplo, en un incendio insinuar que en realidad fue un incendio provocado por un ser humano y esa es toda la explicación, obviando pues que hay factores de sequía que potencian este tipo de climas extremos, que quizá un incendio haya sido en origen provocado por un chispazo de un ser humano, pero que esos incendios luego se conviertan en los peores incendios en décadas, tiene una explicación más allá de eso, ¿no? Que tiene que ver efectivamente con el cambio climático. Otros bulos buscan pues ridiculizar las distintas posturas, ¿no? Insinuando que en las manifestaciones por el cambio climático las ciudades quedan llenas de basura o diciendo que para combatir el cambio climático habrá que comer cadáveres, por ejemplo, que era una cosa que nosotros tuvimos que desmentir que había dicho la ONU y que no es verdad, ¿no? Se intenta pintar a tu oponente ideológico como una caricatura grotesca y eso al final, pues lo que hace es desprestigiar también la idea detrás, ¿no? De eso, del cambio climático, del cuidado del medio ambiente. En otros casos, por ejemplo, ocurre al revés. Para potenciar o para remarcar y subrayar la importancia de combatir el cambio climático se cogen informes muy científicos moderados y se exageran hasta decir que en el año no me acuerdo cuál ya no habrá playas en el mar Mediterráneo, ¿no? Pues esto es una cosa que se dijo que había dicho un informe del IPCC, del Panel Internacional de Expertos en Cambio Climático, pero no era verdad y para que esto ocurre en los dos bandos, ¿no? Que no se puede decir que solamente un bando desinforme y el otro no. Y luego otra cosa que nosotros trabajamos también es simplemente piezas explicativas. Creemos que hay un componente de divulgación más allá de la verificación como tal que se puede hacer utilizando fuentes de calidad y un lenguaje sencillo y accesible para dar a la ciudadanía información sólida que les permita la próxima vez que se encuentren ese bulo
pues poder desmentirlos ellos de base sin necesidad de un verificador, ¿no? Creemos que en algún momento quizá no hagamos falta, ese momento no está aquí todavía, pero esperamos que no esté demasiado lejos y también trabajamos pensando en eso. Vamos a poner un ejemplo de un tipo de bulo que tiene que ver con el cambio climático y con el uso de imágenes que no son exactamente lo que se viraliza. Esta es una imagen que se hizo muy viral durante los incendios que hubo en Australia a principios de 2020, que se movía como prueba de lo espectacular que estaban siendo los incendios, ya que supuestamente era una imagen tomada por un satélite de la NASA. Sin embargo, haciendo una búsqueda inversa nos encontramos con que no era así. En realidad no es una foto de la NASA, no se ha hecho desde un satélite. Es una visualización de los incendios hecha así a partir de datos de la NASA, pero no era una foto concreta, sino una acumulación. Era una especie de gráfico, decía el autor, un artista que se llamaba Anthony Hersey, en el que había ido sumando la información de todos los incendios para visualizar de una sola vez el daño que estaba ocurriendo, pero no todos esos incendios en realidad estaban ocurriendo a la vez. Él decía esto, piensa en esto, como en un gráfico, más bonito que un gráfico. Ten en cuenta que no todas las áreas siguen ardiendo, esto es una compilación. Vamos a ver ahora 2 ejemplos de cómo se pueden retorcer los argumentos de un informe oficial o de una fuente oficial para que encajen en tu punto de vista en un tema ideologizado como el cambio climático, según estés a favor o en contra de las teorías que dicen que el ser humano es el culpable del cambio climático. Aquí vemos un bulo. Aquí en España se viralizaron unos tweets en los que se decía: la NASA admite que el cambio climático ocurre por la órbita de la Tierra alrededor del Sol y no por los combustibles fósiles o los coches. Bueno, hubo varios mensajes de este tipo y nosotros nos pusimos a averiguar si efectivamente la NASA había dicho algo así. La primera pista de que esto es falso es que si la NASA hubiese dicho algo así nos habríamos enterado todos, probablemente, y no nos lo descubriría de pronto un tuit o de pronto un blog desconocido, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, oye, podía ser. El caso es que nos pusimos a buscar y no encontramos en ningún sitio que la NASA hubiese dicho eso, no hay un enlace, no hay unas declaraciones, no hay una nota de prensa de la NASA diciendo nada parecido, un anuncio que parece tener cierta relevancia a nivel, climatológico, económico, mundial, ¿no? El caso es que buscábamos y buscamos y sí que encontramos un artículo en el que un artículo escrito por un científico y publicado por la NASA en el año 2000, que lo que decía en realidad era: sabemos que cambios sutiles en la órbita de la Tierra alrededor del Sol son responsables de las idas y venidas de los periodos glaciales, pero el calentamiento que hemos visto en las últimas décadas es demasiado rápido para ser relacionado con cambios en la órbita de la Tierra. Es decir, que la NASA no solamente no había dicho que el cambio climático no se estuviese produciendo por los combustibles fósiles, sino que, aunque reconoce que en otros momentos haya tenido que ver con las órbitas de la Tierra alrededor del Sol, en este caso ese no puede ser el motivo por el que la Tierra se está calentando, ¿no? Si buscáis este artículo podéis encontrar muchas más documentaciones que encontramos, pero básicamente también nos encontramos con que la propia NASA tiene una página web en la que explica las causas del calentamiento climático y precisamente señala los gases de efecto invernadero procedente de la quema de combustibles fósiles. Es decir, que la NASA no solamente lo ha negado, sino que lo afirma en muchas de sus páginas web que están accesibles para el público en cualquier momento, ¿no? Simplemente con hacer un poco de búsqueda era fácil de encontrar. Por otro lado tenemos este otro bulo que decía, pues se movía como una pantalla un pantallazo de Crónica, que es el suplemento del periódico El Mundo, uno de los periódicos más leídos en España. Es una captura que se fecha en 2001 y en la que supuestamente se incluye un fragmento de un informe del IPCC, del Panel Internacional del Cambio Climático, en el que se predice que en el año 2020, o sea, el año en el que estamos ahora, el Mediterráneo se habrá quedado sin playas debido al deshielo debido al calentamiento global. En fin, el caso es que hicimos un poco de búsqueda y no encontramos con que ese informe realmente existiese. El IPCC no había dicho nunca que en 2020 no fuese a haber playas en el Mediterráneo. De hecho, desde Maldita contactamos con 2 de las autoras de ese informe, de los
decenas de científicos que forman parte de esos paneles que nos negaron que se hubiese incluido esas previsiones para el año 2020 en el que estamos, ¿no? Entonces es otro ejemplo de cómo pues se puede llevar la información y al otro lado y decir que exagerar esas predicciones climáticas, sobre todo a pasado, para que encajen un poco mejor, ¿no?, en nuestra postura ideológica de lo que sea. Otra de las cosas que ha hecho Maldita.es durante la pandemia, no solamente Maldita Ciencia, sino todo el equipo de Maldita, ha sido colaborar con otros países, tanto de Latinoamérica como de europeos, para seguir un poco la pista a los bulos que han surgido durante la pandemia, ¿no? Como resultado, en Maldita hemos coordinado un informe que está en la página covidinfodemiceurope.com, podéis encontrarlo ahí, en el que recogemos un poco las conclusiones del trabajo que hemos hecho los verificadores de estos 5 países, España, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, y cómo nos hemos dado cuenta de que los bulos en realidad no son una cosa de un país, sino que van saltando de unos países a otros y van siguiendo esa estela temporal también, ¿no? Como la pandemia ha ido a distintas velocidades en distintos países, pues no todos los bulos han aparecido a la vez en el mismo sitio, sino que han ido siguiendo una especie de cadencia, ¿no? Pues aquí están los temas más comunes: desinformación sobre las vacunas, bulos sobre el 5G, las redes 5G como supuesta origen del virus, Bill Gates y su supuesta mano negra detrás de algunos proyectos. En fin, el caso es que está el informe entero en la página web, podéis consultarlo todo lo que queráis, y yo creo que es muy interesante porque nos demuestra que realmente esto no es una lucha de un país por su cuenta, sino que en realidad la verificación es una cosa que tiene que ver con todos los países, que los bulos nos van siguiendo de unos sitios a otros, y pues que hay muchas cuestiones en las que hay mucho trabajo que se puede hacer en colaboración y sacarle mucho más partido. Esto ha sido todo, espero que os haya resultado interesante. Si queréis buscar más información, estamos en maldita.es y siempre podéis enviarnos un correo a contacto@maldita.es.